Bueno, trabajemos ahora la primera ley de la termodinámica. Esa primera ley de la termodinámica pues establece que el aumento de energía interna, que vamos a llamar ahora delta de U, recuerde que delta es variación, de un cuerpo es igual al calor absorbido, recuerde que se representa con la letra Q, menos el trabajo realizado sobre el cuerpo por fuerzas externas, que vamos a llamar trabajo que es W, ¿verdad? Entonces, esas, eh, esas indicaciones vamos a seguirlas. W para trabajo, Q para calor y delta de U para variación de energía. Entonces, ¿qué significa esta ley? Significa esta fórmula que vemos aquí, variación de energía igual al calor suministrado, ¿verdad? O calor absorbido menos el trabajo realizado sobre ese sistema. Entonces, hay varias indicaciones que hay que seguir aquí o varias cosas. Empecemos. Primero, la energía interna de un sistema aumenta cuando se le suministra calor. Cada vez que usted suministre calor, significa que ese calor es absorbido, significa que el calor es positivo. O cuando se realiza trabajo sobre el sistema. Acuérdese de esto, trabajo sobre el sistema significa que el trabajo va a ser negativo. Soy yo quien hago el trabajo sobre ese sistema. Cuando es el sistema el que hace el trabajo, ya es otra cosa, ya ahí el trabajo es positivo. Mire que la energía interna de un sistema disminuye cuando el sistema cede calor. Aquí está, cede calor, que es lo que se trabaja en la parte de calorimetría. Cuando vimos calorimetría, recuerde que en el sistema, cuando se producía un objeto caliente en un líquido, ese objeto caliente cedía calor al líquido. Entonces, calor cedido es igual a calor ganado. En ese momento decíamos eso, ¿verdad? Y inconscientemente estábamos trabajando la primera ley de la termodinámica. Entonces, ese calor cedido siempre va a ser negativo. Y si el calor se realiza sobre otro sistema, o sea, es el sistema quien lo realiza, ese trabajo va a ser positivo. Recuerden, por favor, esos conceptos para los ejercicios que se van a estar desarrollando. Esta es a lo que se refiere la primera ley de la termodinámica, pero entonces busquemos unos ejemplos cotidianos que a ti te ayuden a entender. Por ejemplo, mire, el globo aerostático. Todos pues, hemos visto en televisión cómo se elevan esos globos, ¿verdad? Y cómo bajan. Entonces, el globo aerostático, el quemador, mire lo que sucede. Arroja llama hacia el aire contenido en el globo. Aquí dentro del globo hay aire. Entonces ese aire está a temperatura ambiente. Cuando el fuego entra, ¿verdad? Le añade calor a ese aire. ¿Qué sucede con con ese aire? El calor añadido constantemente hará que el aire sea más ligero y esté más agitado, logrando el trabajo mecánico de levantar la canasta por el viento. Significa que este aire que está dentro se vuelve menos denso que el que está en el exterior, ¿verdad? Haciéndolo más ligero significa eso. Y esté más agitado significa que posee mayor energía interna, su temperatura va a elevarse, ¿verdad? Y al elevarse la temperatura inmediatamente disminuye eh, disminuye su densidad. Entonces, logrando que ese globo suba. La pregunta sería, ¿cómo logro que este globo baje? En la parte superior del globo existe una ventana para regular la cantidad de aire, para regular el tipo de aire que tiene dentro del globo. Simplemente disminuyen un poco la llama y abren esta compuerta de acá para que se intercambie calor entre este sistema y el exterior. De esa forma el globo comienza a bajar. Otro ejemplo sería en los motores. Miren, un motor de combustión interna. Se agrega en el pistón un chispazo que inicia la reacción de combustión. Esta reacción aportará el calor que el mismo sistema, para que el mismo sistema se expanda. Empiezan los pistones a moverse, ¿verdad? Y eso genera un trabajo mecánico. Mírelo, genera un trabajo, lo que hace que el móvil avance. ¿Sí ven? Cuando esto hace este aire contenido aquí, más la chispa, más toda la inyección de combustible que se le hace al motor, es lo que hace la explosión y es lo que hace que el motor arranque y se mueva. Inmediatamente se pone en movimiento el vehículo. Otro ejemplo es esta conocida de pronto por muchas mujeres o también por muchos hombres en la cocina.
En la olla a presión llena de agua puesta sobre el quemador de una estufa se genera propiamente una vaporización, ¿verdad? El vapor cada vez más caliente irá golpeando el interior de la olla hasta mover una válvula de liberación que impedirá una potencial explosión. ¿Cómo funciona la olla a presión? Usted aquí la somete a calentamiento, ¿verdad? El aire que está dentro de la olla empieza a calentarse. Al empezar a calentarse, como está encerrado en un mismo volumen, inmediatamente aumentar la temperatura, ¿verdad? Las moléculas se mueven más rápido, inmediatamente aumenta la presión interna del aire. Como el aire que se evapora choca contra la pared de la tapa y vuelve y regresa a la olla, inmediatamente esta presión adentro se hace lo suficientemente grande como para levantar esta válvula reguladora de presión. Esta válvula en el principio, ¿por qué no se mueve? Porque el exterior de la olla está sometido aquí a la presión atmosférica, ¿verdad? Tiene una atmósfera de presión. Recuerde que una atmósfera de presión es la presión atmosférica. Esa atmósfera de presión hace que esto no se levante. ¿Por qué comienza a pitar, entre comillas, como usted dice? Porque la presión interna se vuelve lo suficientemente grande como para levantar el peso de esta válvula y superar la presión externa del aire. Cuando la presión interna se vuelve, ya se regula, inmediatamente esto baja solo y deja, entre comillas, de pitar la olla. ¿Está? Y ahora veamos ya unos ejemplos. ¿Cómo resolver los ejercicios? Dice que en un proceso un sistema absorbe 500 calorías. Ojo, el sistema absorbe. Y ya habíamos dicho que el calor absorbido o suministrado es positivo, 500 calorías. Y al mismo tiempo efectuó un trabajo de 80 julios sobre sus alrededores. ¿Cuál es el aumento de energía interna del sistema en julios? Entonces, miremos qué datos tenemos. Los datos que tenemos que el calor suministrado son 500 calorías y que el trabajo realizado son 80 julios. Vamos a encontrar la variación de energía, pero entonces miremos, el trabajo está en julios y el calor está en calorías. Estas dos unidades no combinan. Significa que yo estas 500 calorías tengo que convertirlas a julios o convertir los julios a calorías, pero como me piden mis respuestas en julios, debo convertir todo a julios. Entonces, veamos la conversión. Ahí la tiene. 500 calorías, recordamos que una caloría son 4,183 julios, cancelamos las calorías, multiplicamos 500 por esto y me da 2091.5 julios. Estos son las 500 calorías. Ahora sí, recordemos la primera ley. Delta de U igual a Q menos W. Reemplazo mis valores. Q que vale 2091.5, W que vale 80. Hago la resta y listo. Ese es todo el ejercicio. Esa es la variación, el aumento de energía interna. Los ejercicios son muy sencillos, simplemente hay que usted saber identificar cuáles son los datos que tienen, cuáles te pide y en qué unidades necesitas trabajar. Miremos otro. Dice que un sistema al recibir trabajo de 275 julios sufre una variación en su energía interna igual a 120 julios. Determina la cantidad de calor. Mira que aquí vamos a determinar otra cosa, cantidad de calor, que se transfiere en el proceso y si el sistema recibe o cede calor. Todavía no sabemos, ¿verdad? Porque determina la cantidad de calor que se transfiere en el proceso. Entonces, que se transfiere, no sabemos si es recibido o es cedido. Entonces, eso va a depender del signo que nos quede al final. Vamos con los datos. Trabajo, ¿por qué el trabajo es negativo? Acuérdese que hablábamos de trabajo negativo cuando es sobre el sistema. Entonces, un sistema al recibir, entonces hay que llevar muy pendiente eso en los ejercicios. Al recibir un trabajo de 275 julios, ahí el trabajo es negativo, porque el sistema es que lo está recibiendo. Variación de energía, 120. Vamos a encontrar la cantidad de calor. Entonces, tenemos la fórmula, de aquí vamos a despejar Q. Si despejamos Q, este trabajo que está restando pasa a este lado a sumar, ¿verdad? Me quedaría así. Entonces, esta es mi fórmula para encontrar cantidad de calor. Listo, reemplazamos los datos que tenemos.
U igual a 120 julios, que es delta de U, más W, pero W es negativo, entonces menos 275. Y mi respuesta es de menos 155 julios. ¿Qué significa que me haya dado negativo? No es que esté malo. Significa, mira la pregunta que te están haciendo, el proceso, ¿y el sistema recibe o cede calor? Si el calor que me da es negativo, significa que está cediendo calor, ¿verdad? El sistema está cediendo calor. Entonces, eso me da positivo cuando recibe, me da negativo cuando cede. Entonces, esa sería la respuesta a tu ejercicio. Miren, vuelvo y le repito, muy sencillo. Entonces, veamos este último. ¿Cuál es la variación de la energía interna en un sistema que recibe 1350 calorías y se le aplica un trabajo de 2000 julios? Entonces, vamos a ver los datos. Ahí tenemos los datos. Se le aplica, otra vez, se le aplica un trabajo. Significa que es menos 2000. Recibe calor, positivo, 1350. Vamos a encontrar a delta de U. Recordamos la fórmula, pero antes de eso hay que transformar los 1350 calorías a julios. Aquí tienes la conversión, cancelas calorías y te queda en julios. Recordando la fórmula, ahí la tienes. Reemplazamos los valores. Recuerda que este menos es muy diferente a este menos de 2000 que está acá. Este menos es de la fórmula y este menos que está aquí es el del trabajo. Por lo tanto, delta de U te da esta parte. Esos son los ejercicios a los que se refiere de aplicación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, más adelante vamos ahora a estar viendo otras aplicaciones de la primera ley que son muy importantes, que hace referencia a los procesos termodinámicos. Entonces, por ahora terminamos.